305.000 empleos se han perdido en lo que va de octubre en la economía norteamericana y el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, ha hablado sobre posible flexibilización de las tasas de interés. Vamos a ver el porqué y las razones que se están dando esta situación. Bueno, quiero compartir rápidamente aquí este gráfico que nos ayuda también a entender el comportamiento del empleo en los Estados Unidos. Veamos lo siguiente, esta barra que estamos viendo negra nos indica el nivel de empleo para marzo del 2020, es decir, en la pandemia, mientras que la siguiente barra nos indica pues la situación actual, ¿no? Como podemos ver y vamos a concentrarnos en los datos de las siguientes, empresas con más de 20 empleados, de 20 a 49 empleados, podemos ver que si bien en marzo del 2020 tenían 27.7 millones de empleados, pues la cifra ha aumentado al día de hoy para situarse en 28.8. En los que están entre 50 y 245 empleados, pues también se ha visto un aumento, como ven, igual 250 a 500 empleados y más de 500 empleados. En cada uno de ellos, el panorama de hoy respecto a marzo del 2020, pues es superior. Es decir, se han recuperado estos trabajadores y se han sumado también pues más de ellos pues digamos como fuerza laboral. Ahora, ¿dónde está el tema? Revisemos de 50 a 249. Aquí estamos observando, aquí en la mitad de la gráfica que estamos viendo, que es en donde pues se concentra la mayoría de empleo en Estados Unidos, entre 50 y 245. Estamos hablando de medianas empresas, mientras que las empresas más pequeñas, que incluso pues no hay que pues mirar por debajo porque estamos hablando que generan más de 25 millones de empleados, han sido las únicas que no han podido recuperarse. Como podemos ver, los empleos actuales en estas compañías de menos de 20 empleados pues es inferior a la del de marzo del 2020. Significa entonces que estas compañías más pequeñas no han podido pues avanzar, no han podido dar un salto, pero también pues hay una justificación a esto. Son compañías con un músculo financiero pues menor a las demás, que tal vez no han soportado esa transición de la pandemia, incluso en un país donde no es que se haya visto realmente frenada la economía como lo fue Estados Unidos. Hubo flexibilización pues en términos del manejo de la pandemia, pero también recordemos que se hizo una gran impresión de billetes, de dólares en la economía. Vamos a quitar esto que nos está quitando un poco la visibilidad. Ahí creo que queda mejor. Muy bien, entonces no se ha podido recuperar estas empresas. Y se viene evidenciando de manera preocupante que esa pérdida de trabajadores se está concentrando en este momento, además, también en estas pequeñas compañías. Como les decía, el dato inicial, 305.000 empleos se han perdido en compañías de menos de 20. Pero vamos a ver cómo está en general, por ejemplo, el comportamiento del empleo. Aquí estamos viendo la tabla que nos está mostrando el comportamiento. Vemos el título de esta noticia. Estamos hablando, ahí sí lo están viendo, de la variación o el cambio en los empleos no agrícolas. Aquí se segrega, se saca los empleos agrícolas, dado que pues son empleos que son casi que necesarios, son productos de cubrir ese sector de primera necesidad. Estamos hablando de la agricultura. Ahora, cuando se avanza hacia los empleos generados por el sector secundario y sector terciario, que es donde estamos evidenciando acá los datos, pues de pronto puede ser un dato más acertado para evidenciar el comportamiento o la dinámica de la economía. Veamos cómo se ha comportado. Vamos a ver los últimos meses. Por ejemplo, aquí tenemos junio, julio. Aquí ha venido con un comportamiento mixto, como podemos ver durante el año. Solo podemos decir que el último dato pues fue peor de lo esperado, pues se habla ya, aquí estamos hablando de los empleos no agrícolas. Estamos hablando de que se ha caído, ¿no? los empleos en una dimensión de 127.000 empleos respecto a octubre, empleos no agrícolas. Esto
hay que revisarlo frente al dato anterior. 239 fue para el mes pasado, 239,000 empleos. Se esperaba aquí que los nuevos empleos fueran de 200,000, pero fue muy inferior a lo esperado y pues salió en 127,000 los empleos no agrícolas, y esto produjo pues también un desánimo frente al comportamiento de la economía. Pero como los datos han sido tan mixtos, pues vamos a ver, por ejemplo, este dato. Vamos a ver el título acá para que quede claro: nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Entonces, mientras estamos viendo que para octubre hubo una reducción, ¿sí?, en la generación de empleos no agrícolas, estamos viendo acá, bueno, veamos directamente la noticia que fue esta, para el último dato que se dio 1 de diciembre del 2022, ha salido 225,000. El mes anterior fueron 241,000 solicitudes de desempleos o de subsidio por desempleo. La previsión era 235,000 y sale 225,000, es decir, mejor que lo esperado. Se esperaba que hubiera más demanda de estos subsidios, pero finalmente fue menos de lo esperado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Situaciones o datos mixtos respecto al empleo. Pero como hay algo también importante y que está sucediendo, y pues la noticia es el discurso de Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, en el que deja entrever como que se va a empezar de alguna manera a flexibilizar esta política tan agresiva en la que hemos venido subiendo las tasas de intervención. Esto me refiero al Banco de la Reserva Federal para Estados Unidos, en donde se ha venido avanzando periódicamente en alrededor de 75 puntos básicos, hasta llegar ya a un 4% efectivo anual, que es la tasa que rige hasta el momento, y se esperaba que siguiera subiendo de una manera similar y poder estar muy pronto, se habla de primer trimestre de 2023, en una tasa del 6%. Pero el discurso dado parece indicar que ya, digamos, las variables macroeconómicas están mostrando que de repente no sea necesario continuar con esa política contractiva tan agresiva, es decir, no seguir subiendo tan fuerte las tasas. Incluso se espera que la próxima subida no sea de 75, sino de 50 puntos básicos, para situar la tasa efectiva anual de intervención alrededor del 4.5. Esto ha hecho reaccionar fuertemente los mercados, y volvemos a hablar de lo mismo. ¿Por qué cómo reaccionan tanto el mercado de divisas como el mercado accionario de acuerdo a estas declaraciones? Pues veamos. Aquí estamos, o vamos a ver aquí, a ver, ya lo paso. Ahí estamos viendo la gráfica del índice del dólar, ¿sí?, del DXY. Aquí, como ven, este es un canal que hemos manejado ya desde hace mucho tiempo. Seguramente los que me siguen pues le va a ser muy familiar. Decíamos que esto se iba a convertir en un techo para el dólar, y efectivamente, como ven, pues ha resultado pues muy bien esta hipótesis, el criterio manejado aquí sobre los canales, que es básicamente un criterio técnico. Se ha comportado muy bien y en efecto sirvió como techo tras una subida muy larga del índice dólar, y estamos viendo un retroceso. Estos son velas mensuales. Vamos a ver qué pasó. Si lo pasamos al día, pues vamos a ver que efectivamente la noticia ha surgido, o más bien ha tomado el mercado de divisas como algo negativo para el dólar. Ha bajado entonces el dólar tras las declaraciones de Powell, pero es que viene también en una senda bajista. De esto hemos hablado muchas veces. Los invito a que vean los videos anteriores, porque sí que hemos hablado y había yo anunciado también que esta manera tan agresiva de subir las tasas tampoco era tan bueno para el mercado, dado que finalmente lo que se busca es una recesión de la economía. Aumentamos las tasas, frenamos la demanda y provocamos una recesión. ¿Cuál es el fin de eso? Control inflacionario, ¿sí? En la medida en que la gente deje de consumir, deje de demandar, la inflación va a bajar, y esa es justamente la intención de la Reserva Federal.
Pero como esto también al aumentar las tasas genera un ambiente muy interesante, un ambiente propicio para quienes les gusta invertir en renta fija, o sea, aquellos que compran CDTs, que compran bonos, pues van a encontrar en Estados Unidos un país pues con las mejores garantías respecto a los demás y con unas tasas que venían de 0, 0.5, ya pues pagando intereses o por lo menos como base para el pago de intereses sobre renta fija por encima del 4%, lo cual lo hace muy atractivo, teniendo en cuenta que en Europa están dando el 2% efectivo anual, en Reino Unido el 3% y en Estados Unidos el 4%. Y bueno, y lo más probable es que, o lo que espera el mercado es que esté más cercano ahora a los 4.5%. Entonces, esa tasa tan alta pues ha hecho que los inversionistas migren hacia la renta fija de Estados Unidos, por lo tanto demanden dólares, y al demandar dólares han hecho que el precio del dólar pues se haya subido en los periodos pasados. Pero llega un punto que llamábamos punto marginal decreciente, donde ya un aumento adicional de la tasa no se convierte tan atractivo para el inversionista, dado que también estarían invirtiendo en un mercado que se prevé va a entrar en recesión, ¿sí? O sea, por un lado, muy bien la renta fija, pero en todo caso, muchos inversionistas que no solo están en renta fija, sino que miran el mercado real, pues van a ver que pueden entrar en recesión muchas compañías. En todo caso, el solo hecho de evidenciar que ya está como en un periodo de desaceleración esta política contractiva de la Reserva Federal, pues ha generado que ya no haya ese apetito tan voraz por el dólar y lo estemos viendo bajar. Por otro lado, lo que está pasando con el Standard & Poor's, veámoslo acá, cómo ha tomado de positiva pues el discurso de Jeremy Powell, del presidente de la Fed. Lo tomó positivo porque de pronto que haya moderado, ¿sí?, el discurso frente al aumento de las tasas, el mercado lo puede tomar como que está evidenciando que de repente tengan información de variables elementales o principales para este tipo de análisis como la inflación, que podamos estar viendo, como incluso ya se vio en el último reporte, pues que la inflación ya esté cediendo. En la medida en que la inflación comience a ceder, pues no va a ser necesario una implementación de una política tan fuerte en términos de tasa de intervención. Entonces esto hace que se genere confianza, que de pronto se vaya espantando el fantasma de la recesión, o sea, que no sea necesario llevar la economía, arrinconarla a una recesión para el control inflacionario, y puede tomarse como positivo, o por lo menos así lo está mostrando el Standard & Poor's, que finalmente es un índice que está mostrando el comportamiento de las principales compañías de Estados Unidos. Tenemos que hacer un video muy específico para explicar lo que es el Standard & Poor's, pero en palabras sencillas, básicamente el Standard & Poor's es una canasta en la cual se ingresan 500 o las 500 principales compañías del mercado norteamericano y promedian. Entonces, si estamos viendo aquí subir, como vemos darle más zoom, esta vela alcista, quiere decir que en promedio las 500 compañías más importantes han registrado un aumento del precio en el mercado secundario, en la bolsa. Es decir, el mercado en general ha tomado positivo el discurso, o positivo más bien el discurso de Jeremy Powell. Hay información mixta. Por un lado, el tema del desempleo parece que está convirtiéndose ahora o ha venido más bien mostrando debilidad completamente natural frente a la política contractiva que se está dando, pero también pues hay que decir que una tasa de empleo como la de Estados Unidos, que ni siquiera ha llegado al 4% de desempleo, pues tampoco es que se considere altamente preocupante, dado que esta es una tasa que, si bien tiene pues una cantidad nominal alta de desempleados, porcentualmente se ubica en lo que conocemos como el pleno empleo, es decir, que hay suficientes empleos para quien lo requiera. Porque también hay que entender lo siguiente: se están dando los despidos en las compañías de menos de 20 empleados, como les mostré al comienzo, pero también grandes empresas tecnológicas están haciendo despidos masivos. Ha sucedido con Meta, pues con Facebook, ha sucedido con Tesla, ha sucedido por supuesto con Twitter,
y con otras Microsoft, etcétera. O sea, ¿qué está pasando? Como hay una caída generalizada de la cotización de las empresas tecnológicas, estas de alguna manera también se han visto acorraladas a ser más eficientes, a buscar generar pues mayores utilidades, en términos pues generales ser más eficiente, y esto ha llevado a un despido masivo de empleados. Y hay que decir que son empleados calificados, ¿no? Pues los que trabajan en estas empresas tecnológicas. Por ahí también lo que puede o se está dando es que el gobierno, en esta política que viene haciendo de reemplazo, ¿no?, de todo lo que es los semiconductores, es una política de Estado subsidiada por el Estado, en donde se han inyectado más de 22.000 millones de dólares. Pues es importante también que haya mano de obra calificada, a las cuales ya muchos funcionarios le están echando ojitos para llevárselas hacia ese nuevo desarrollo, y sobre todo que se convierte ahora, como les digo, en una política de interés nacional para los Estados Unidos.